están? Qué placer encontrarnos nuevamente en Piedra, Papel y Tinta. Hoy tenemos un programa diferente, salimos de los diálogos habituales porque tenemos un invitado especial, un invitado al programa, un invitado al país. Estoy junto a Michael Ebmayer, a quien le doy la bienvenida al país y al programa y las gracias por su tiempo y por estar acá. Muchas gracias, Claudia. Encantado de estar acá. Usted es alemán, es periodista, es ensayista, es traductor. ¿Qué más es? ¿Y por qué está acá? Bueno, además soy escritor y eso de ser escritor es una de las razones por las que estoy acá, porque uno de mis libros, una novela que trata de la emigración alemana a Latinoamérica, está en proceso de traducción por la incomparable Reri Maldonado, poeta boliviana, periodista boliviana, y estoy aquí porque hemos tenido la oportunidad de realizar una serie de actos. Uno fue una lectura de un fragmento que ya está traducido de mi novela, que en alemán se llama Landungen, la traducción se llama Arribos, pero también realicé o conduje 3 talleres de escritura, uno en la UMSA con un grupo increíblemente creativo y talentoso. Me entusiasmé mucho con este taller, y igualmente con los que realicé en el colegio alemán, que estos fueron en idioma alemán, pero el de la UMSA en español. Y además me invitaron a dar una conferencia sobre el ascenso de la nueva derecha, de los movimientos de extrema derecha o fuerzas políticas de la extrema derecha en Europa. Esto sí se organizó entre la vicepresidencia del Estado y la Fundación Friedrich Ebert, Ebert. Sí, exactamente. Y eso, allá di mi conferencia, porque eso, lo de la nueva derecha, la nueva extrema derecha, es uno de los temas que me han ocupado mucho, o las que me he dedicado mucho en los últimos años en mi vida como periodista. Y que nos ocupará también en este programa, porque es un tema interesante, está a la moda por todos los acontecimientos que están moviendo el mundo en este momento. Pero me gustaría, Michael, volver al inicio, volver a su presentación. Periodista, escritor, periodista, como Reri, que nos está acompañando acá en el estudio también. Mi pregunta es si lo más directo es pasar del periodismo a la literatura, o de la literatura al periodismo, porque el puente es recurrente, ¿no? ¿Cuál ha sido su caso? Yo no podría decir cuál es la opción más probable. O sea, yo me pasé de la literatura al periodismo porque, bueno, más que nada por una razón pragmática, porque ni en un país como Alemania uno puede vivir de escribir solamente, de escribir ficción. Pero también hubo otros intereses, porque mi formación no es solo de, bueno, saqué estudié la carrera de literatura comparada, pero también de ciencia cultural, sí, y así desde siempre he tenido también un interés más bien sociológico y una gran curiosidad por los acontecimientos de la sociedad y también, bueno, una pasión por viajar, y todo eso guía más o menos naturalmente al periodismo. Sí, y su trayectoria. Y guía su trayectoria también. Son puentes muy interesantes. Obviamente es absolutamente fluido el puente entre el periodismo y la literatura al periodismo, y al mismo tiempo el interés de lo que transcurre en el mundo, pues, porque ¿qué hace la literatura y qué hace el periodismo sino adentrarse en lo que estamos viviendo como experiencias, sin duda individuales, pero colectivas también, y se entiende entonces los intereses. Gracias por esta primera introducción que nos explica por qué usted ha estado entre los talleres en el colegio alemán, en la carrera de literatura, y al mismo tiempo conferencias en la ciudad de La Paz, reitero, organizadas por la vicepresidencia y la Fundación Ebert. Quisiera
ir, de repente volvemos a intereses periodísticos, pero me gustaría comenzar con un primer bloque que se puede titular Las nuevas derechas, y la primera pregunta es si hoy vale la pena o no. Usted queda de nostálgico en el debate actual al hacer referencia a la izquierda y la derecha. Lo digo porque más de un politólogo, periodista, sociólogo, intelectual, ha publicado en N países que estas categorías de izquierda y derecha ya no funcionan, que el mundo ya no se puede mirar en el marco de la izquierda y derecha, que el mundo es más complejo que la izquierda y la derecha. ¿Cuál es su posición? Bueno, la gente que mantiene esto, que se caducaron estas categorías de la izquierda y la derecha, o que son demasiado simplicistas, me parece que esa gente normalmente no propone conceptos alternativos que sean igual de precisos. Y muchas veces el interés de negar la vigencia de estos conceptos es un interés de implantar una visión única, una visión uniforme de lo que pasa políticamente. Por ejemplo, bueno, después de la caída del muro en Berlín, el 98, y después de la caída del bloque de Varsovia, salió este libro famoso de Francis Fukuyama, El final de la historia, pero en el fondo, para decirlo de manera un poco polémica, no fue más que una justificación de este pensamiento cuasi religioso que el capitalismo, el sistema del occidente había triunfado y que a partir de ahora se quedaría sin alternativa. Y muchas de estas posiciones declarando que lo de derecha e izquierda ya no es válido, conducen a esto de que ya sabemos que el sistema ha vencido, pero si miramos un poco más atentamente a la realidad actual, no es tan cierto que la historia se haya acabado. Y me gustaría volver al inicio. Le cuento que yo tengo un hijo de 12 años que el otro día, mirando la televisión a propósito de algún programa, algún informativo, mi hijo me dice: mamá, ¿y qué es la derecha y qué es la izquierda? Y me dejó muda, porque es cierto que de tanto transitar, de tanto volver, uno de pronto pierde las coordenadas. Hay mucha gente joven en Bolivia, una gran mayoría, y que va a votar además en las elecciones, y que están de alguna manera dentro del estereotipo de estar desinformados, los jóvenes que no saben, que no leen, que no recuerdan. No lo sé, pero en todo caso, pensando en toda esa juventud boliviana, podríamos hablar sobre la diferencia entre izquierda y derecha en un ABC. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué entendemos? No sé si me sale un ABC, pero yo, cuando mis hijos que tienen semejante edad me preguntan estas cosas, les explico que hay dos maneras básicas de entender la política. Una es mirarla desde la perspectiva de la gente no afortunada, de la gente pobre, oprimida. Los que no tienen. Los que no tienen. Y mirar qué se puede hacer para mejorar sus condiciones, o mirar la realidad política desde la perspectiva de los que mandan. Y de allí, bueno, es una manera, quizás no la única, pero es una manera de empezar a desarrollar esa diferencia entre conceptos de la izquierda y de la derecha. ¿Hay alguna definición actualizada? Cuando hablábamos ya en momentos de la Revolución Francesa, y ahí sí se hizo una división clara en la izquierda y la derecha, eran otros tiempos, no teníamos elementos que juegan hoy en el ajedrez mundial. ¿De qué
¿De qué se ha munido esta nueva izquierda y derecha? Pero vamos a ir focalizando en la derecha, porque es un tema que a usted le interesa. La derecha, ¿cuáles son los nuevos elementos? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles serían las coordenadas actuales de la derecha? Bueno, el tema de la nueva derecha no es básicamente un tema que me interesa, sino uno que me preocupa. Y las coordenadas básicamente son que en muchos países del mundo, en casi todos, digamos, es un fenómeno global, vivimos un ascenso de fuerzas de la extrema derecha en los últimos años. Y esas fuerzas de la extrema derecha no representan una ideología diferente de la antigua derecha extrema, pero saben vender la ideología de manera diferente. Han aprendido que las insignias que tradicionalmente se asocian con la extrema derecha, con la ultraderecha o incluso con los nazis, que esas insignias están mal vistas incluso por un electorado muy conservador o incluso reaccionario. Y por eso estos partidos o estas formaciones de la nueva derecha han conseguido modernizar la apariencia de la extrema derecha, o sea, darle un aspecto burgués, conservador, sólido, incluso serio, y también un vocabulario diferente. Han cambiado sus estrategias retóricas, pero es una careta, es un disfraz debajo de lo cual se esconde la misma ideología, una ideología racista, xenófoba, una ideología antisocial, una ideología machista también, antifeminista, una ideología de encerrarse en el modelo del Estado nacional y rechazar la cooperación internacional, rechazar los valores de la sociedad abierta, las libertades civiles incluso, la libertad de expresión, la de la prensa, etc. No, hay varios elementos. Usted ha mencionado desde la libertad de expresión, pasando por el concepto de nación. Podríamos decir que hay como una columna o columnas vertebrales en esta definición, en esta nueva retórica, que estarían ligadas a la religión, se me ocurre, la religión, el otro o el miedo al otro. De repente, obviamente estoy hablando de migración, la religión, el otro, la crisis económica también. No sé cuáles son los elementos que hacen y que fortalecen y que generan masas pues que votan por opciones de derecha en distintos países, ¿no? ¿Cuáles serían para usted, Michael, estos componentes? Bueno, hay componentes más bien específicos y otros más bien generales. Por ejemplo, el componente de la religión es un componente, me parece, bastante específico de los movimientos de la nueva derecha en Latinoamérica, porque aquí mucha ideología ultraderechista obviamente se basa en unos conceptos fundamentalistas de religión cristiana, de movimientos evangélicos, etc. Y conservadores, porque lo Sí. cristiano per se no tendría que estar vinculado No, es para más, nada. hay En muchos Europa, por movimientos de ejemplo, izquierda más bien que estuvieron vinculados a la Iglesia Católica y a la hubo religión de manera general, ¿no? Hubo la teología de la de liberación, que era un exactamente. movimiento de izquierdas. Y lo que pasa en Europa, por ejemplo, es lo contrario, que en Alemania, por ejemplo, este movimiento de nueva derecha radical, nueva derecha extrema, es un movimiento antirreligioso, un movimiento es un movimiento paranoicamente anti-islámico, pero eso no se excluye, no excluye ser un movimiento cristiano, pero eso tampoco no lo es. La nueva derecha alemana está en contra de las iglesias, más que nada porque las iglesias, tanto la católica como las protestantes, se han manifestado de manera muy contundente en contra de la nueva derecha.
así. Es un fenómeno, lo de la religión, que es regionalmente específico. Mientras lo otro que mencionaste, la crisis económica y el miedo del otro, eso creo que sí, que son ejes o temas generales que comparten todos los movimientos ultraderechistas que han surgido en los últimos años en cualquier parte del mundo. Por un lado, esa crisis económica que comenzó hace 11, 12 años como crisis de los bancos y esto afectó todo el mundo, y esa decisión de muchos gobiernos de salvar a los bancos con dinero público y después dejar la población en una situación de empobrecimiento y de desempleo ascendente de manera insólita o imprevista. Eso creó mucha disatisfacción, pero de esa disatisfacción también surgieron nuevos movimientos de izquierda, que básicamente, si el Estado salva un banco y te quita el dinero a ti, no te vuelves derechista, sino más bien te vuelves izquierdista, ¿no? Porque es la cuestión de la injusticia, y si sientes la injusticia y si te pones a pensar, no te vuelves derechista, sino te vuelves izquierdista. Así, de allí salieron los movimientos de los indignados en España, por ejemplo, o los de Occupy Wall Street en Estados Unidos. También en Alemania hubo movimientos semejantes. Pero puede suceder en lo inverso también. Estoy pensando claramente en Venezuela, donde algún habitante, sin tener una bandera específica, puede sentir la crisis, puede sentir la profunda crisis hoy venezolana y decir, bueno, puede decir es Estados Unidos que está, o puede decir la izquierda no funciona. Lo pudo decir un argentino en una crisis económica argentina también, pensando en el tiempo Kirchner. Hoy, bajo el paraguas macrista también. ¿A qué voy? A que la crisis económica, el hecho de meter la mano al bolsillo y no encontrar dinero, nos hace apuntar a lo inverso del paraguas que está gobernando, ¿o tiene que ver forzosamente con la derecha? No, creo que tienes mucha razón en eso, pero cuando se produjo esta crisis mundial, la crisis financiera en el 2008, 2009, bueno, a partir del 2007, en los países europeos y en Estados Unidos no gobernaba la izquierda. Bueno, en Estados Unidos teníamos a Obama, y ahora desde la perspectiva Trump, que parece un hombre de izquierda. Ahora es cierto que en Estados Unidos la izquierda y la derecha es un abanico mucho más pequeño, ¿no? Sí, porque allá... No sé si se puede hablar de izquierda hoy en Estados Unidos. El bipartidismo estadounidense no es un bipartidismo exactamente de izquierda y derecha, sino de un partido moderado más bien tirando a la izquierda, y otro ahora salido mucho así a la derecha. Pero por eso, como el sistema semi-religioso del neoliberalismo que se quebró con esta crisis financiera hace 12, 11, 10 años, no era exactamente un sistema de izquierda, sino más bien la consecuencia de este sentimiento que hemos ganado, que el capitalismo ha ganado, la historia es acabada, y ahora y resulta que se venía una de las borracheras financieras más grandes, ¿no?, que ha provocado esa crisis en Estados Unidos, luego en Europa, dejando sus distintos ecos. Bueno, hemos hablado de la religión con estas distinciones que hace usted, de la crisis económica que puede llevar, ¿verdad?, vientos a un lado o al otro. Me gustaría hablar de la ideología, del pensamiento y de las victorias políticas. Me imagino que eso también impulsa, ha sucedido en el continente, usted lo sabe, está con la mirada puesta en América Latina, en la región, y usted sabe que hubo un momento de ese gran momento
de alegría para una izquierda que estaba encadenando a Venezuela, Chávez, tenía Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil con Lula, en fin, y de pronto gira todo y la versión, digamos, más periodística, el lugar común, es decir, se acabó la izquierda, tocaron su límite, han encontrado sus distintas crisis. Bueno, Bolivia me parece una excepción dentro de todo eso, sobre todo en la parte económica, pero es cierto que se marca una nueva etapa. Tiene que ver esto de las victorias políticas, es como un poco en el fútbol, ¿no? Gana aquí, gana el equipo, entonces esta es la corriente, esto es lo que se impone. Tiene que ver con las victorias políticas y al mismo tiempo una victoria ideológica. ¿Se medirá así también? No lo creo, o sea, tampoco no comparto el sentimiento que, por ejemplo, el gobierno de Cristina Kirchner en Argentina haya sido un gobierno de izquierda. Ha sido un gobierno de kirchnerismo, que era una ideología muy confusa, que para mí, a mi entender, no tiene que ver con un concepto bien pensado de izquierda. Y lo de Venezuela tampoco. O sea, si el chavismo se pone la etiqueta de izquierda, es una etiqueta, pero la realidad me parece una realidad autócrata. Y el primer Chávez sí que inspiraba mucha esperanza, incluso en Europa, pero ya el último Chávez se volvió una figura muy rara de culto de persona y todo esto. Y eso es muy común en América Latina, ¿no? El personaje, la persona. Me parece que sí, y puedes sacar alguna figura muy carismática, pero no sé, el gobierno Maduro, ya vemos que Venezuela está en un estado muy deplorable y no es... Si 3 millones de venezolanos se han escapado o fugiado de su país, no es porque el país no les guste, sino porque el país está en miseria. Y claro, si eso se asocia con una política de izquierdas, es una política de izquierdas completamente fracasada, pero ojo, yo que no la veo crisis tan también izquierdista. no responde solamente a lo que sucede en el actual poder venezolano, sino de esa cosa que está tirando con intereses políticos, económicos, es decir, en la actual crisis venezolana tienen su papel los actores venezolanos, pero no se olvide de Estados Unidos, de Cuba, Sí, de China. también de Europa. ¿verdad? Europa también está interfiriendo demasiado. Exactamente. Entonces es como un campo en el que todos están jalando, ¿no? Sí. Por eso es complejo. Pero bueno, en todo caso, yo voy a quedarme en lo ideológico, en el discurso. ¿Usted cree que hoy la retórica de derecha puede ser más seductora, más interesante que la de izquierda hoy no sé, por tomar regiones, hablaremos de Europa, Estados Unidos, América Latina? Bueno, vemos a muchos estados donde la población se ha dejado seducir por esta retórica de la extrema derecha. En Europa tenemos Hungría, Austria, Italia, ya gobernados por fuerzas de la extrema derecha, y muchos otros países con una extrema derecha en ascenso, con mucho peso político. De hecho, solo queda Portugal como país sin un movimiento ultraderechista en ascenso. Y en Portugal es un caso interesante, es el único país europeo en el que la socialdemocracia, la tradicional fuerza moderada de la izquierda, ha sabido espabilarse y modernizarse y proponer un concepto político, una agenda política que convence a la gente y que también apasiona a la gente. ¿A quiénes se convence? ¿Cuáles son? Pensando, obviamente, tiene sus particularidades. Europa, de hecho, no es lo mismo Austria que Italia, sin duda, ni el norte de Italia y el sur de Italia. Bueno, pero están todos en la Unión Europea, sí, tienen un destino común que lo están destruyendo. A ver, se me ocurre tomar solamente Europa y América Latina para fines de comparación. ¿Cuáles son los sectores poblacionales más sensibles, más abiertos a una seducción de esta nueva derecha hoy?
¿Son los sectores políticos, intelectuales, los jóvenes, los pobres, los que sufren la crisis? ¿Quiénes son los más vulnerables, más sensibles a estos discursos? Bueno, los que con más facilidad se dejan convencer por estos discursos son la gente de ideas conservadoras y además con miedo de perder su estatus social. No son, bueno, yo en este aspecto solo puedo hablar de Europa porque no soy nada experto de la sociología latinoamericana, pero en los países europeos y más concretamente en Alemania, esa nueva extrema derecha no saca sus votos de la población empobrecida, sino de la población que se mantiene bien, pero que tiene miedo de perder su estatus. ¿Clase media y arriba? Sí, de hecho sí. Y es gente conservadora, es gente que se deja seducir fácilmente con conceptos políticos que apuestan por el miedo. Antes has mencionado el miedo del otro, que siempre ha sido un factor clave para las ideas de la extrema derecha. En el fondo es una idea absurda. Casi todas las culturas del mundo son productos de mezcla. O sea que no hay casi ninguna región del mundo que no ha sido región de tránsito. Así, la realidad cultural y la realidad de los pueblos o las naciones actuales es una realidad arbitraria, producto de siglos y siglos de migración, de mezcla y todo esto, pero la ultraderecha niega esto y hace ver que el estado actual de una cultura es el estado natural. Así, si un ultraderechista alemán tiene antepasados de Polonia o de Francia, eso no le importa. A la hora que le llegan los árabes o los turcos, dicen nosotros somos los alemanes y estos que llegan no lo son y son unos cuchilleros que nos matarán todos si no nos defendemos. Y es una vista no solo ignorante, sino también bien paranoica y agresiva, pero que desgraciadamente de momento atrae a mucha gente. Se interpretó después de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos que era ese Estados Unidos profundo quien lo pone en la silla presidencial, ¿no? Sí. Es sobre todo ese sector norteamericano de un Estados Unidos más tradicional, conservador, clase media, media baja, diría hasta desinformada, muy encasillada, no el norteamericano más abierto precisamente. Entonces, de repente hay sectores que pueden pertenecer a clases más desfavorecidas y que pueden ser sensibles a estos discursos, ¿no? También, pero en este aspecto creo que cada país es un caso aislado, un caso especial. Pero si se quiere generalizar de esta observación de que cómo llega un personaje como Trump al poder, que hace 20, incluso hace 10 años era imposible pensar que un tipo como Trump llegaría a ser presidente. Tenemos que remontarnos a las épocas de monarquías hereditarias en pleno declive para encontrarnos con personajes semejantes gobernando países. Pero si Trump, que por cierto no ganó el voto popular, pero bueno, es igual, si llegó al poder con el voto de gente poco informada, gente desfavorecida y todo esto, blancos americanos que se sienten amenazados, ¿sí? Es un error que siempre me pasa, tanto al amanecer como al atardecer, amenazados por los crecientes sectores de la población latina o de orígenes de otros países, los migrantes, la gente de color, como se dice en Estados Unidos. Puede ser
que igual son gente que antes, esos votadores de Trump, votantes, que antes no acudía a las urnas. Y eso pasa mucho en Europa también, que los movimientos de la nueva derecha activan a un potencial electoral que antes se quedaba en casa si había votación. Es también un factor importante. Y ahora la pregunta es, ¿cómo sigue la cosa? En países como Hungría o Polonia ahora ya están gobernando desde hace varios años esas fuerzas de la extrema derecha, es decir, y están cambiando mucho el modelo social, que están tratando de acabar con la independencia de la justicia, con la independencia de la educación universitaria, con la libertad de prensa. Y eso funciona porque han logrado dominar el discurso político en sus países. Mientras en otros países, bueno, en Estados Unidos vemos que Trump ha ganado por la manera que sea, está tratando de gobernar, pero sus grandes proyectos, sus grandes promesas, el muro en la frontera con México, o también esta política horrible de separar los niños de los inmigrantes de sus padres, todos estos políticos de una derecha extrema, ignorante y agresiva, le han ¿es fallido o fallado? Fallado. Le han fallado porque siguen funcionando las instituciones democráticas y sigue funcionando una sociedad civil que no quiere permitir estos excesos de una política paranoica, y queda por ver si las instituciones democráticas y las sociedades civiles en otros países también son lo suficiente fuertes para frenar el ascenso de la extrema derecha. Me quedan 30 segundos. Michael Ebmayer, ¿es usted de izquierda? Yo sí. No de izquierda, bueno, soy de izquierda moderada, digamos, no soy de izquierda ilusionada, pero yo sí me defino claramente una persona de izquierda, porque a mí me importa la justicia, me importa la igualdad de oportunidades y me importa esa idea de que un mundo mejor es posible. Ha sido un placer tenerlo acá en el programa y en el país. Bienvenido nuevamente y esperemos que en una próxima visita, si usted quiere volver a Bolivia, podamos hablar de su producción literaria, que me imagino que está con otros mundos y otras interrogantes. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Un gran placer estar aquí. Gracias a usted que nos ha acompañado en este primer bloque. Se viene el segundo tiempo en Piedra, Papel y Tinta. Aguárdenos, por favor.